República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del magisterio venezolano al Programa Nacional de Formación Docente correspondiente a la temática Matemática para la Vida, a cargo del Dr. Andrés Moya Romero y la Dra. Rosa Becerra de Moya, investigadores profesionales en el área de matemática. La educación es praxis, reflexión y acción, es un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad, dirigida hacia la realidad. Paulo Freire. Categorías para las actividades matemáticas, promovidas desde acciones como contar, localizar, medir, diseñar, jugar, explicar. Asimismo, desplazar, movilizar, imaginar, observar, estimar, aproximar, clasificar, sistematizar, simbolizar, representar. Alan Bishop, 1999. David Mora, 2005. Estudios etnográficos, prosculturales y teóricos. Estas categorías se corresponden con una visión sociocultural de las matemáticas, que son propias a la interacción y a la actividad humana. Vladimir Serrano, 2007. Morris Klein. Nueva York, 1908 a 1992. Destacado profesor de matemáticas, escritor de historia. Una educación matemática como proceso de enculturación. Mathematics in Western Culture. Morris Klein. Las matemáticas han sido una fuerza cultural fundamental en la civilización occidental. Espera que se arroje una nueva luz sobre las matemáticas y sobre las características dominantes de nuestra era, mediante esta explicación de las matemáticas como formadoras de la civilización moderna. Alan Bishop. Inglaterra, 1937 a 2023. Destacado investigador en educación matemática, reconocido por su enfoque sociocultural en la enseñanza de las matemáticas. Enseñanza de las matemáticas desde la perspectiva cultural. Un currículum dirigido al desarrollo de técnicas no puede educar, solo puede instruir y adiestrar, siempre que tenga éxito. El aprendizaje impersonal, en donde la tarea del estudiante se concibe como si fuera independiente a su persona. Y las matemáticas serían un objeto impersonal que se debe transmitir mediante una comunicación unidireccional. Muchas clases de matemática de todo el mundo son testimonio de la subordinación a la enseñanza basada en textos. Las suposiciones subyacentes a todas ellas. El método óptimo para enseñar matemáticas sería el de arriba hacia abajo. Las matemáticas que se enseña se presenta como si estuviesen libre de valores, la naturaleza social, humana y esencialmente interpersonal de la educación, se suele ignorar por las prisas en adquirir técnicas matemáticas y por el deseo de lograr una educación matemática eficiente. Hacia lo social en educación matemática. Primero, interés por entender la enseñanza y el aprendizaje de la matemática como fenómenos sociales. Segundo, reemplazo de visión individualista del proceso de aprendizaje matemático, por una que ubica lo individual en una situación social sin la cual no podría haber aprendizaje. Tercero, significado de una perspectiva sociopolítica en educación matemática, que reconoce la naturaleza compleja de la red de prácticas sociales, y la existencia de ideologías, conflictos y poder en ella. El saber matemático es un bien social. La enseñanza de la matemática no puede ignorar a las personas o al contexto social y cultural en donde tiene lugar esa enseñanza. Las niñas y los niños, las y los jóvenes, deben familiarizarse con la organización de la vida ciudadana, donde utilizamos números y cuáles son sus significados. Por ejemplo, los documentos de identidad, las placas de los automóviles, los números de las casas y calles. El desarrollo de pensamiento lógico e intuitivo no depende exclusivamente de la utilización de técnicas y procedimientos algorítmicos. Cartel de valor de posición. Adición y sustracción. Juegos instruccionales.
la mayoría de las niñas y los niños poseen, aún antes de incorporarse a la escuela, una matemática informal. En cuanto a la competencia aritmética, la capacidad para utilizar destrezas como contar, calcular y medir en la vida real. El concepto de cantidad se desarrolla socialmente, se debe avanzar desde actividades concretas a realizar inferencias, establecer relaciones y regularidades. En el proceso de medir, se desarrollan ideas como comparar, ordenar y cuantificar, uso de medidas naturales para explicar cómo llegamos a un patrón de medida. Miguel de Guzmán Osamis. España, 1936 a 2004. Destacado matemático y docente español. Matemática y realidad. Los logros obtenidos gracias al desarrollo de la matemática son de tal magnitud que a veces nos pueden hacer olvidar las limitaciones profundas del pensamiento matemático que provienen, al igual que su potencia, de lo más hondo de su naturaleza. El éxito de la matemática se debe a que es una mutilación de la realidad, una abstracción. A través de tal mutilación, dominamos ciertos aspectos de la realidad, pero no la realidad misma en su totalidad. Podemos sentir la tentación de pensar que tenemos el pleno señorío de ella con nuestra construcción que, sin embargo, es potente en muchas ocasiones, precisamente porque ha dejado fuera de consideración aspectos que pueden resultar enormemente importantes para el hombre como tal, no como productor de artefactos. La educación matemática como un constructo interdisciplinar. Al observar el futuro con respecto a las matemáticas, se puede reconocer una tendencia marcada que es la integración de las matemáticas con las demás áreas de conocimiento. Los países más desarrollados, con tradición matemática fuerte y economía creciente, están dirigiendo la investigación matemática hacia una marcada estructura interdisciplinaria. Creemos que el encuentro interdisciplinar se produce no entre las disciplinas básicas, matemática, etc., sino entre las didácticas, consideradas a su vez como disciplinas, así sea en proceso de consolidación. Desde esta perspectiva, si podemos hablar de interdisciplinariedad en la construcción de conocimientos en las dos primeras etapas de la educación básica. Adoptar una visión compleja de la propia matemática como objeto de enseñanza y aprendizaje supone no limitar la finalidad de la educación matemática al logro del dominio de los conocimientos matemáticos por sí mismos, sino a la necesidad de incorporar la formación ciudadana de las personas como finalidad intrínseca de la educación matemática. Rudolf Joseph Lorenz Steiner. Imperio Austrohúngaro, 1861, Suiza, 1925. Destacado educador, autor teatral, pensador social, arquitecto. Teoría de la educación matemática. Steiner, 1985. TM. Teoría de la educación matemática. Educación matemática. SEM, Sistema de enseñanza de la matemática, formación docente. Desarrollo curricular, la clase de matemáticas, material didáctico, evaluación. Matemática. EFM, epistemología y filosofía de la matemática. HM, historia de la matemática. PS, psicología. Sociología. Pedagogía. CN, ciencias naturales. Informática. L, lingüística, otras disciplinas. NAS, nuevo aprendizaje en la sociedad de CE, educación en ciencias experimentales. David Mora. 1959 en Ceboruco, Táchira, Venezuela. Profesor universitario en Bolivia y Venezuela. Doctorado en Educación Matemática de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Modelo de Mora. Núcleo y campo de acción de la didáctica de la matemática. 2002. Establece un punto de partida, desde las disciplinas básicas referenciales, con implicación hacia disciplinas objeto de la enseñanza y el aprendizaje. Entendida la primera, como historia de las ciencias, teoría del conocimiento, filosofía, epistemología, sociología, pedagogía,
historia de la educación, lingüística, informática, didáctica general, ciencias naturales, otras. Y la segunda, matemática, historia de la matemática, tecnología y aspectos formativos, científicos y útiles de las disciplinas referenciales, desarrollo cultural de los pueblos. Ambos conjuntos de disciplinas se amalgaman y direccionan con la didáctica de la matemática, que, a su vez, promueve campos de aplicación y retroalimentación hacia una perspectiva incidente al proceso de formación y preparación de profesores más praxis, y por otra, a núcleos de acción común, complementados y vinculados entre sí. Andrés Eloy Moya Romero, profesor jubilado del Departamento de Ciencias Naturales y Matemática, Instituto Pedagógico de Miranda, en el año 2015. Áreas de competencia: educación matemática, álgebra, análisis y geometría. Modelo interdisciplinar de educación matemática. Dicho modelo presenta las áreas del conocimiento generales, parciales y específicas relacionadas y vinculadas una a una con su contraparte a los aspectos del conocimiento, ontoepistemológicos, tecnológicos y sociológicos, promoviendo aprendizajes, como también interacción con los programas de investigación, sistema de gestión, participación y planificación, grupos de estudios, hacia ámbitos materiales. Presentados desde las tecnologías de la información y la comunicación, educación y salud, cultura y sociedad, procesos de producción, conservación del ambiente. La educación matemática es interdisciplinaria, contextualizada y con pertinencia social. Caso: producción de teobroma cacao. Biología. Árbol, semilla, alimentos. Matemáticas. Geometría, semilla, producción. Química. Maduración, fermentación, secado. Física. Colores de la semilla de cacao y sus tipos, chocolate. Ciencias de la tierra. Tierra. Historia, geografía y castellano. Asignaturas o áreas transversales. La matemática en la sociedad. Miguel de Guzmán. Cultura viene a coincidir con literatura, música, escultura, cine y otras manifestaciones artísticas. Los medios de comunicación, con contadas excepciones, apenas son capaces de reseñar los hechos más substanciales que van surgiendo en el mundo de la ciencia, y cuando lo hacen, este hecho se presenta como ajeno al ciudadano común. Muchas clases de matemática en todo el mundo son testimonio de la subordinación a la enseñanza basada en textos. Muchos políticos y hombres cultos no suelen tener ningún empacho al confesar su absoluta ignorancia de los temas más elementales de la ciencia en general y de la matemática muy en particular, contagiando así al resto de nuestros ciudadanos. Las actividades matemáticas trascienden los muros de la escuela y permiten la generación de lugares alternativos de aprendizaje, así como la participación de nuevos actores en el hecho educativo. La enseñanza de la matemática no es neutra, está impregnada de valores. Las acciones de enseñanza deben tener intencionalidad educativa y fomentar la autonomía cognitiva. Ancestros indígenas y su legado matemático. Discriminación por género. Las supuestas dificultades de la matemática sobre otros conocimientos. La matemática no es neutra, está impregnada de valores. La matemática de la belleza, razones y proporciones, media geométrica. El número pi. Semejanza, criterios y propiedades. Marilyn Frankenstein. Profesora jubilada de la Facultad de Servicio Público y Comunitario, CPCS, de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. La profesora Marilyn Frankenstein estudió y recreó la epistemología de Freire para mejorar su trabajo en la enseñanza de la matemática crítica.
La alfabetización matemática crítica involucra la habilidad de realizar las preguntas estadísticas básicas para ahondar en la apreciación de problemas particulares y la habilidad de presentar los datos de forma tal que cambie las percepciones de las personas acerca de esos problemas. Los forcejeos y opciones son disimuladas en las descripciones estadísticas supuestamente neutras de nuestro mundo, entendiendo cómo los datos numéricos pueden explotar los mitos sobre la estructura institucional de nuestra sociedad y entendiendo las limitaciones del conocimiento obtenido de los análisis matemáticos de nuestro mundo. Educación matemática crítica en el nivel institucional. La enseñanza de la matemática es vista por los docentes como desprovista de valores. Cambiar esta percepción puede llegar a ser uno de los retos más importantes por venir. Los valores inmersos en el contexto institucional pueden ir en tres direcciones. Ideológicos, referidos a los valores individuales hacia la matemática que se está enseñando o aprendiendo. Individuales, referidos a los valores de los individuos hacia sí mismos, el respeto por ellos mismos, en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Social, referidos a los valores de los individuos hacia la sociedad, en relación con la educación matemática. La docente o el docente tiene un rol indispensable, de vital importancia, por ende. Selecciona y propone las actividades y recursos para que sus estudiantes utilicen los saberes disponibles y produzcan nuevos conocimientos. Gracias por su amable atención. Hasta pronto.